Sí. Sí, Ok. señorita. Bueno. Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema que el Señor ha querido que traigamos esta noche, que creo que es totalmente vigente y más para la época que estamos viviendo. Y el tema lo coloqué, pues le puse por título Jesús es tentado. Vamos a revisar entonces en primera instancia Mateo, capítulo 4, y los versículos del 4 al 11 que conocemos, que es cuando el Señor Jesús, previo a ser lleno del Santo Espíritu de Dios, regresa de ser bautizado y va al desierto. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. Recordemos que allí lo había bautizado Juan el Bautista. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. Acá está el Señor, pues, con el Espíritu Santo llenándolo allí en este río para después ser llevado, ¿cierto?, al desierto y asumir las pruebas que tuvo que asumir. Los versículos 3 y 4. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y aquí vemos la imagen del enemigo, del Señor Jesús. Él le ofrece la piedra y le dice, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, ahí ya lo está retando. Si eres, como quien dice, demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Tú tienes la autoridad, tienes el poder para transformar esta piedra en pan. Después de 40 días sin comer, imagínense ustedes el hambre, y dice la palabra que él sintió hambre, el hambre que debía tener. Sin embargo, el Señor Jesús le respondió, como ya lo vimos. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Aquí está el enemigo mostrándole. El diablo le dijo: te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Ahí está el Señor, está el enemigo, lo lleva al mismo templo y lanza nuevamente su ataque, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, fíjese ustedes que en las 3 ocasiones que lo tienta, vuelve a insistirle: si eres el Hijo de Dios. Y además es tan astuto que le dice con la misma palabra, con la misma escritura, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios.
Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. Jesús fue tentado, y todos lo sabemos, en 3 oportunidades durante esos 40 días. Y vamos a analizar un poquito más con detalle cada una de esas tentaciones. La primera tentación, cuando le dice Satanás a Jesús, sabiendo que tenía hambre y que el alimento obviamente iba a nutrir su cuerpo, iba a calmar esa sensación de hambre. Le dice, pues si tú eres el Hijo de Dios, esta piedra haz que se convierta en pan. Lo está retando para que le demuestre que efectivamente, haciendo un milagro, porque imagínense, transformar una piedra, obviamente que es un milagro. Entonces, para que demuestre por medio de un milagro que Él es el Hijo de Dios. Pero además, esto nos lleva a pensar en que una de las formas en que el enemigo nos tienta es a llevarnos a hacer cosas que nos den placer, es decir, a satisfacer o a complacer a nuestro cuerpo físico. Y hay muchas formas de que eso suceda, por medio de la comida, por medio de la bebida, por medio del sexo, por solo mencionar algunas. A Jesús el enemigo lo desafió a no cumplir la voluntad del Padre. Lo desafió permanentemente por medio de la Escritura. Lo desafió a que demostrara la identidad de Él, pero también lo desafió a someterse a Satanás. A nosotros también nos tienta el enemigo, y el enemigo nos conoce. El enemigo sabe cuál es nuestro punto débil. Sabe que si a mí me va a tentar con una droga o con el alcohol, por ahí no logra nada, porque yo no fumo, yo no consumo drogas, muy poco o casi nada bebo, pero me tienta de otra forma. Entonces, mi carácter es fuerte, entonces por ahí es fácil mucho más tentarme. Entonces por ahí se viene. Al que conoce que su debilidad son las mujeres o los hombres, pues por ahí lo va a tentar. Al que sabe que efectivamente su debilidad sí es la comida en exceso, la falta de ese dominio propio, la gula, pues por ahí va a ser. Al que sabe que le gusta y le fascina ver pornografía, por ejemplo, pues por ahí va a ser, porque eso implica pervertir, implica contaminar por medio de lo que los ojos de la persona están viendo su cuerpo físico, y su espiritualidad también, lógicamente, se va a ver comprometida. Y cualquiera de esas cosas que hagamos va a ir en contra de lo que el Señor nos dice a través de la Escritura. Entonces nosotros tenemos que hacer como ese primer momento reflexivo de cuáles son nuestras debilidades. Es hacer también ese autoanálisis, esa introspección, ese mirarnos hacia adentro. En este caso, el enemigo sabía que Jesús llevaba 40 días sin consumir alimento. Pero ojo, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, para cualquier ser humano, en Jesús fue un hombre como ustedes y como yo, excepto que no tenía naturaleza de pecado, porque es el Hijo de Dios. Pero como hombre sentía hambre, sentía sed, tenía momentos también de tristeza. La palabra lo relata en varios momentos. Sentía también por momentos angustia, porque era un hombre. Y el enemigo sabía cómo tentarlo en aquel momento. Si hubiéramos sido cualquiera de nosotros tentados en ese sentido, después de 40 días, primero creo que ninguno lograría 40 días, seguramente no. Muchas veces llevamos 1 hora
o 2 de ayuno y ya estamos, ¿no? Desfalleciendo. Un día y ya no vamos más. Pero Él sabe cuál es nuestra tentación, o sea, no cuál es nuestra tentación, cuál es nuestra debilidad. ¿Cómo es más fácil hacernos caer? Entonces ahí es donde tenemos que nosotros empezar a analizarnos y a mirar, bueno, ¿cuál es mi debilidad? ¿Por dónde puedo ser tentado? Lo desafía, como les decía, a demostrar su identidad, a que realice un milagro. Y nosotros también podemos caer en la tentación de estar haciendo eso con el Señor, de estarlo siguiendo solo porque estamos esperando un milagro, porque estamos esperando una sanidad física, porque estamos esperando una sanidad espiritual, porque estamos esperando una bendición económica, porque estamos esperando la bendición de ser papás o mamás, porque estamos esperando la bendición de la sanidad de un cáncer, qué sé yo. Entonces, cuidado, porque ahí también podemos estar fallando. Podemos nosotros ser quienes estemos tentando al Señor, diciéndole, no, Señor, pero es que yo estaba esperando tal milagro y tú nada, mire, pasa el tiempo y tú nada que me hace el milagro. Y antes, muchas veces hasta nos podemos enojar y nos ponemos bravos con el Señor y le hablamos y le decimos, pero ¿cómo? Si tú eres Dios, ¿y por qué entonces no lo haces? Entonces, ahí cada uno va haciendo su reflexión y sacando sus conclusiones. Desde el principio, cuando estaban Adán y Eva, ahí ellos no estaban, Adán no estaba en ayuno, como estuvo el Señor Jesús. Tenía todo a su disposición. Estaba en el paraíso. El Señor lo suplía todo. Pero el Señor les había dado una explícita recomendación. De todos los árboles podían comer, menos del arbolito de la manzana. Es decir, tenían todo, excepto una restricción. Y sin embargo, se dieron a la tentación. Porque llegó la serpiente, no, pero ¿por qué no van a comer? Es que Dios sabe que si ustedes comen, entonces van a saber lo mismo que Él, entonces no, pues coman. Y cayó Eva, y detrásito de Eva cayó Adán. Y cuando ya el Señor los llama, ellos ya tuvieron miedo y se escondieron porque sabían que habían pecado. Y su pecado realmente fue la desobediencia. Entonces ahí sí vino el miedo. Vino el susto, ¿no? Que el Señor me va a ver desnudo, es que estoy desnudo y entonces no, me tengo que tapar, me tengo que cubrir. Desde el principio ha existido la tentación, desde el principio. Y el problema de que cedamos a la tentación es que caemos en el pecado. Y cuando eso pasa, nos toca como a Adán y a Eva, asumir las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, de haber hecho lo que no era correcto, de haber escogido mal, tal vez también de no haber sabido batallar contra la tentación, porque la tentación va a aparecer, está puesta. Pero vamos a ver en el transcurso de esta charla que el Señor también nos da las herramientas para lograr vencerla. Segunda tentación, el poder. El hombre permanentemente es tentado por medio del poder. El que más tenga, el que más dinero, el que más reconocimiento, el que más venia reciba, el que más le ascienda en la alfombra roja, es que llegó fulanita, y con todos los honores y con todas las venias. Y nosotros los seres humanos somos muy dados a eso, y el enemigo lo sabe. Si fue tan astuto de tentar a Jesús, si fue tan astuto de mostrarle todos los reinos y de decirle, no, es que si tú te postras y me adoras y te arrodillas y me das reconocimiento, mire, todo esto es suyo, porque es que a mí me han dado la autoridad sobre todo esto y yo se lo puedo dar a usted. Y él sabiendo quién era Jesús, imagínense nosotros que somos de naturaleza
bastante debilucha, diría yo. Pues con mayor razón, el enemigo está siempre al acecho. La tentación de tener esa autoridad, que mire lo que Satanás le dice, es que a mí me ha sido dada la autoridad y me han dado el poder, me han dado la autoridad, entonces yo se la doy a usted si usted quiere, pero obviamente que esto tiene un precio. Y siempre que caigamos allí, porque el enemigo nos disfraza la cosa, mire, yo le doy. Lo que él no nos cuenta abiertamente es que él a cambio pide también, y pide nuestra alma, y pide nuestra vida, y pide nuestra libertad. Darle lo que el Padre le iba a dar, pero sin pasar por la cruz. Ese era el objetivo de Satanás. Cuando Satanás le dice, si tú haces esto y aquello, yo te doy. Mira, te lo ofrezco. Pero resulta que el Padre ya le había hecho una promesa a su hijo desde atrás. Sino que en ese instante, cuando Satanás le dice eso a Jesús, le está diciendo de otra forma, yo te doy la autoridad y el poder sobre todo esto, y tú no necesitas ir a la cruz, no necesitas pasar por ahí, tu padre te ofrece lo mismo, solo que si tú aceptas lo que tu padre te está diciendo, a ti te toca ir a la cruz y te toca sufrir, pero si tú aceptas mi propuesta, no necesitas sufrir y yo te voy a dar exactamente lo mismo. Ahí está el engaño del enemigo. Imagínense donde Jesús hubiera cedido a eso, pues hubiéramos quedado todos fritos, porque entonces el Señor, ¿cómo hubiera sido para la reconciliación de nosotros con el Padre Celestial? No, pues hubiéramos quedado perdidos. Entonces el Señor sabía que Dios Padre tenía un plan de salvación para nosotros y no se dio a eso, no cayó en ese engaño. Aquí en este Salmo 2:8 justamente está lo que les decía, Dios ya se lo ha anunciado a él, mire, pídemelo y te daré las naciones en herencia, los confines de la tierra en heredad. Allí estaba el Señor ya haciendo una promesa. Entonces el enemigo quería voltear todo porque él siempre busca eso, desviar el propósito de nuestra vida, desviar y no permitir que se dé el plan de Dios en nuestra vida. Eso es lo que él siempre quiere, porque él dice la palabra que él ha venido a robar, a mentir, a destruir. Tercera tentación, el reconocimiento como hijo de Dios, ¿cierto? Al enviar a los ángeles del Señor para que lo cuidaran. Es decir, vuelve el enemigo disfrazadamente a decirle, bueno, pues si usted es el hijo de Dios, hágale, láncese, que escrito está que los ángeles van a venir y lo van a cuidar y van a evitar que se roce un besito con la piedra. Pero es un precio bien alto a que el Señor Jesús se sometiera a él, a Satanás. El sometimiento a Satanás, ¿qué implica? Pues el sometimiento al pecado. ¿Y el sometimiento al pecado qué implica? Pues la condenación. Entregar nuestra alma, nuestra vida en las manos del enemigo. Es como cuando tú le das la llave de tu casa a tu enemigo. Si tú le das la llave de tu casa al enemigo tuyo, ¿qué le estás permitiendo? Entrada libre, ¿cierto? Y cuando tú le permites entrada libre al enemigo de tu casa, ¿qué puede hacer él? De todo, ¿sí o no? Puede poner la casa patas arriba si quiere, puede robarte, puede desorganizar, puede entrar gente que tú no quisieras. Si estuvieras tú ahí, no dejarías entrar seguramente. Puede volverte la vida un caos completico. Entonces, ojo a quién le damos la llave de nuestra vida. Ojo a quién estamos recibiendo en nuestra casa. Ojo a quién estamos dándole esa autoridad. Cuando le decimos, tome, mire, entre. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cuando estamos
pecando, cuando estamos consintiendo desde nuestro pensamiento, viene la tentación y seguimos maquinando en nuestra cabecita, oiga, sí, yo quiero tal cosa, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo voy a engañar a mi esposo, muestra a ver, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y el problema no es solamente que yo lo piense, sino que el pensamiento lo sigo cultivando, no lo saco, sino que sigo ahí y cuando me dé cuenta, ya estoy llevando a cabo las acciones para lograr eso que vino primero a mi pensamiento. Entonces hay que tener tanto cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que decimos permanentemente, porque si estamos viendo lo que no toca, escuchando lo que no toca y hablando lo que no es y declarando lo que no es, ahí ya estamos atrapados por la red del enemigo. Imagínense ustedes donde Jesucristo se hubiera postrado y hubiera adorado a Satanás. No, pues Jesucristo no lo iba a hacer, porque es el Hijo de Dios. Sin embargo, Satanás lo tentó por ahí. Fíjense ustedes, sométase a mí. Muéstrame que usted es el Hijo de Dios. Permanentemente le estaba desafiando. Muéstrame que sí, que usted es quien dice ser quien es. Entonces ahí que estaba tocando, a ver si el Señor de pronto tenía un aviso de orgullo de decir, usted que no me crea, pues claro, yo le voy a demostrar que sí, pues me lanzo porque es que efectivamente yo soy el Hijo de Dios y los ángeles van a venir y me van a levantar. Y además, ¿qué estaba haciendo con eso? Si el Señor se hubiera lanzado, vamos a poner una hipótesis acá, si el Señor se hubiera lanzado y si efectivamente hubieran llegado los ángeles a eso, y toda la gente viendo, todo el mundo hubiera dicho, uy, sí, efectivamente, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el que estaba anunciado, este es el que había de venir. Entonces tenemos que rendirle adoración y gloria. Sí, pero donde él hubiera hecho eso, ya hubiera hecho un pacto con Satanás en aquel momento. Y todos nosotros estaríamos condenados irremediablemente. Entonces Jesús le contesta como ya lo vimos en la cita. No, escrito está. Así como el enemigo quería envolverlo y decía, es que escrito está. Pues Jesús también le decía, escrito está. Jesús nunca dijo, es que yo soy el Hijo de Dios, atrevido, ¿usted por qué viene a tentarme? No. El Señor conocía la palabra, el Señor conocía la escritura y así mismo le contestaba por medio de la escritura. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, no te postrarás, no, con mucha inteligencia. Por supuesto, porque estaba lleno del Santo Espíritu de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Cualquiera que sea. Que por medio del pecado nos apartemos del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Dios la tiene ese plan. Pero el enemigo siempre quiere venir a deshacer el plan de Dios. Pues incluso lo intentó con Jesucristo, calcule con nosotros. Es abrir la puerta al enemigo, como les decía hace unos minutos, es darle la llave de nuestra vida a él, al enemigo. Ese es el objetivo de cada tentación que aparece por ahí. A ver si caemos, a ver si sucumbimos, a ver si le damos la llave y le decimos, siga. Sí, mire, ¿sabe qué? La llave para que usted entre en mi casa es el adulterio. Venga, entre. Porque voy y cometo el pecado y ahí ya le di la llave y a él ya entró. No, mire, la llave es tener relaciones fuera de mi matrimonio, sería adulterio. Si no soy casada, entonces tengo relaciones con otras personas, entonces estoy en fornicación. Soy mujer y llego a tener relaciones con otra mujer, pues entonces estoy en la parte de la perversión por medio del lesbianismo. Eres hombre y tienes relaciones con hombres, pues entonces estás en el pecado de la homosexualidad. Y así sucesivamente. Entonces él sí sabe por dónde es, cómo es y cuándo es. El enemigo nos conoce y él sabe. Pero la clave está también en que nosotros mismos nos conozcamos para poder reconocer cuál es nuestra debilidad, dónde estamos fallando y dónde necesitamos la intervención del Señor Jesucristo. Tentaciones vamos a tener.
siempre, de una u otra manera, pero la idea es vencerlas. ¿Qué nos dice Santiago 1:14? Dice, la tentación viene en nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, miren lo que nos está diciendo aquí Santiago, que la tentación viene de nuestros propios deseos, y esos deseos querrán seducirnos, ganarnos, llevarnos a, porque nos arrastran, llevarnos al pecado. Los deseos incontrolables, mire, el problema grave de eso, que nos lleva al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos aparta del plan del Señor Jesús, del plan de Dios. El pecado nos lleva a sentirnos sucios, en vergüenza nos pone. El pecado nos lleva a sentirnos miserables, porque muchas veces vamos, cometemos el hecho, el que sea, hacemos lo que no toca, y después de eso, ¿cómo nos sentimos? Mal, nos entristecemos cuando empezamos a hacer esa conciencia de qué cosa tan harta, me equivoqué otra vez, volví la embarré, volví caí, volví pequé, volví hice lo que no agradaba a Dios, volví a caer en lo que no tocaba. Y entonces nos vamos a sentir vacíos de Dios y sucios, espiritualmente hablando. Entonces, hay que tener control sobre nuestros deseos. Hay que pedirle al Señor Jesús que tome el control. Lo que les decía, Satanás nos conoce y sabe cómo tentarnos. Él no va a tentar al que es astemio, al que no toma ni una copa con licor, porque sabe que puede pasar 1000 copas de todos los licores del mundo y la persona no va a caer en eso porque simplemente ni le gusta, ni toma. ¿A quién va a tentar? Al alcohólico, al que le gusta el alcohol. Ahí le va a aparecer el amigo, el vecino, venga hermano, venga mi hija, la invito, venga, nos emborrachamos, mire, yo le gasto, porque incluso es así, ni siquiera usted tiene que gastar, yo le gasto. Al que le gusta ir al brujo, al hechicero, puede que no tenga a veces plata ni para comer, pero como le gusta ir allá, le aseguro, aparece quien le diga, yo le invito esta vez, yo le pago allá la consulta con la bruja, pero vamos, mire que esa es buenísima. Esa sí lee las cartas y esa sí le adivina a uno la suerte como es. Camine, vamos. Entonces, mucho cuidado con cada una de esas cositas que estamos hablando. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 10:3? Nos dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes pueden aguantar. El Señor sabe cómo es nuestra carne, de qué estamos hechos. Pero Él también nos está diciendo hoy en 1 Corintios 10:13, pero Dios es fiel. Con quien es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes pueden aguantar. Así que, ¿qué nos toca? Aguantar, resistir. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y en Mateo 26:41 nos dice, velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Son palabras de Jesús. Velen. ¿Y qué es velar? Es estar despierto, es estar atento, es no dormirnos sobre el laurel. Es como el centinela, es como los militares, los policías que hacen guardias en la noche. Y si se quedan dormidos, entra el enemigo y los arrastra. Entonces siempre tiene que haber alguien vigilante, alguien en guardia, alguien dispuesto a alertar si ve algo raro, si algo se está moviendo que no debe ser, si alguien está entrando que no tiene por qué entrar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros velemos, que nosotros estemos atentos. Y para poder estar atentos, tenemos que estar despiertos.
y con los ojos bien abiertos. Y me refiero no solo a los ojos físicos, sino a los ojos espirituales. Por eso tenemos que hacer nuestro propio diagnóstico de dónde está nuestra debilidad. ¿Dónde está? Y oren, porque no solamente es estar despiertos, sino hay que orar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Es una vez más, como lo hemos hablado muchos viernes, es construir una relación con Jesucristo. Es construir una relación con el Padre por medio de Jesús. Es construir una relación con el Santo Espíritu de Dios. Es orar, es hablarles, es buscarles, es permitirles entrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Es decirles, Señor, en esto soy débil, yo reconozco mi debilidad y necesito que tú vengas en mi ayuda. Y necesito conocer más y más la palabra tuya y necesito entenderla y necesito escudriñarla y necesito aprendérmela y necesito grabarla no solamente en mi mente sino en mi corazón para poderla llevar a la práctica. Y en lo que sabemos que nuestro cuerpo es débil, nos toca estar más alertas todavía. Y alguna vez le decía un sacerdote a una persona que perteneció acá al grupo, le decía, bueno, vamos a ponerle Pepito Pérez. Pepito Pérez, ¿usted quiere aprender a orar? Sí, claro. Entonces, ¿a dónde tiene que ir? ¿Al bar? ¿A la discoteca? ¿A la cantina? No, padre. Ah, bueno, entonces, ¿a dónde tiene que ir? Pues a la iglesia, a los grupos de oración, a la intimidad de su habitación, al encuentro con el Señor, a la palabra. ¿Usted quiere aprender a aullar? Si usted quiere aprender a aullar, pues ¿a dónde va? Pues a buscar a los lobos, que son los que saben aullar. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Ese velar y ese orar se correlacionan. Y entonces yo también tengo que pedirle al Señor Jesucristo que por medio de su Santo Espíritu me dé el discernimiento de dónde, cómo y con quién yo puedo hacerlo. Porque yo puedo y debo hacerlo en la intimidad de mi habitación, en ese encuentro personal con el Señor. Pero también necesito la oración comunitaria, porque ambas son indispensables, diría yo, indispensables. Y cada una logra objetivos diferentes en nuestra vida. ¿Qué nos dice Lucas 11, de 2 al 4? Y perdónanos nuestros pecados, ¿cierto? Que es el Padre Nuestro. Cuando Jesús le preguntan, bueno, Señor Jesús, enséñanos cómo orar. Y entonces Él les da el modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Esto es bíblico. Y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a todos los que nos ofenden, dice otras versiones. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer. Fíjense ustedes, son palabras del mismo Jesucristo. Él sabe que permanentemente somos tentados. De hecho, Él mismo fue tentado. Mateo 6:13. También del Padre Nuestro, pero a veces cambia un poquito el manejo de las palabras. Entonces, no permitas que cedamos. Es otra forma de decirlo que complementa esto. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No lo permitas, Señor. Pero también eso tiene que ir acompañado con que si yo ya sé cuál es mi debilidad, pues hombre, tengo que apartarme de él. Porque si es una persona alcohólica, está en plena rehabilitación y va y se encuentra con los amigotes de toda la vida que siempre han bebido hasta perder la conciencia, pues hombre, si va y se mete allá, más fácil va a caer. Entonces tiene que apartarse de él. Jesús siempre le respondió a Satanás, las escrituras dicen, escrito está. Es decir, Jesús siempre citó la escritura. Así que si el mismo Jesucristo, nuestro Señor, citó la escritura, es porque la escritura tiene ¿qué? Pues poder. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios.
Lee la palabra, escudriñala, pídele al Señor discernimiento, búscala, declárala. Una vez que tú la lees, una vez que tú la escudriñas, una vez que tú disciernes y te esfuerzas por cumplirla, por vivirla, entonces declárala, declárala con todo tu corazón, con toda la confianza en el Señor y con toda la convicción de que la palabra del Señor tiene poder. Pues tanto que hasta que Satanás se dio por vencido y se fue. Dijo, no, con este ya no pude más. Le di por este lado, le di por el otro, le ofrecí, le dije que convirtiera la piedra en pan, le dije que mire, que le daba autoridad sobre todos los reinos. Le dije, oiga, bótese desde allá que... Y nada, de ninguna forma pude. Entonces se cansó y se fue. Y la palabra dice, resiste al enemigo y él huirá de vosotros. La palabra. Pero la palabra no nos sirve si está solamente... Traje la imagen con esta intención. La palabra tiene todo el poder, pero si la palabra la mantenemos así como esta imagen cerrada, no va a tener efecto. Si la palabra yo la pongo debajo de mi cabecita para que me acompañe ahí al lado de la almohada, tampoco. No, la palabra sirve si yo la abro, pero no solamente si la abro, porque muchas veces nos pasaba tiempos atrás que la abríamos, Salmo 91, por ejemplo, y ahí la dejábamos abierta y ni siquiera leíamos el Salmo. No, pero desde que la palabra estuviera abierta, nosotros como que ya estábamos con la seguridad que ahí era suficiente. No, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, no es suficiente. La palabra hay que tenerla a la mano siempre, pero hay que abrirla, leerla, pedirle al Señor que nos dé discernimiento para comprenderla y poder apropiarnos de la enseñanza para aplicarla, ponerla en uso. Y de esta manera se vuelve una herramienta poderosa. Pero no nos sirve si yo me tomo de un solo versículo, por ejemplo, y sigo llevando mi misma vida de pecado, mi misma vida de desorden. Sé que la tentación son las mujeres y sigo ya exponiéndome a ver cómo las veo, cómo las encuentro. Sé que la tentación es ver pornografía y sigo prendiendo todos los días el celular o el computador para meterme en páginas donde vean pornografía o videos pornográficos. No, si yo ya sé que esa es mi debilidad y que eso no es correcto a la luz de Dios, tengo que apartarme de eso. Tengo que huir de eso, tengo que resistir a eso y tengo que buscar las herramientas que las estamos viendo en ese momento. Lucas 4:13, lo que les decía, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó, hasta otra oportunidad se fue. Y así pasará con nosotros. Si estamos parados como debe ser, con quien debe ser, que es Jesús de Nazaret, en la roca y esforzándonos de verdad por hacer lo correcto, hasta que el diablo al fin se cansa y se tiene que ir. ¿Qué dice Marcos 9, 43, 45, incluso 47? Lo vamos a ver. Dice, si tu mano te fue la ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ojo, si tu mano te hace caer, córtatela. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vuelve y reitera el Señor. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Obviamente esta palabra tenemos que saberla interpretar. No sea que mañana amanezcan más de uno mancos, cojos, ciegos y entonces me echen la culpa a mí. No, es que la doctora Luz Ángela en la prédica dijo
que la palabra de Dios decía, y entonces yo fui y me corté la mano porque Coneja robaba todo el tiempo, entonces fui y me la corté. No, pues me saqué el ojo porque imagino así no ver las mujeres con deseo, con lascivia, con lujuria, entonces mejor me saqué el ojo. No. A lo que se refiere, y si no, imagínense cómo andaríamos por este mundo todos cojos, mancos, tuertos, etcétera, etcétera. Lo que el Señor nos quiere decir con esto es que lo que sea ocasión, lo que propicie que nosotros vayamos al pecado, tenemos que sacarlo y cortarlo de raíz de nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un amigo, pero ese amigo permanentemente me está invitando y me está haciendo insinuaciones para que yo no sea solamente su amiga, sino algo más. Y aunque yo le diga, no, mira, es que yo soy casada, es que yo ya tengo hijos, es que no es ese mi plan. No, sí, pero es que tú me gustas, pero es que mira, pero es que aquí, pero es que allá, pero es que... No importa, yo no te quiero para que seas mi esposa, sino pues para que seas mi amante, no hay problema. Si yo ya sé que eso es así, ¿qué hago frecuentando a esa persona? ¿Qué hago llamándola por el teléfono? ¿Qué hago recibiéndole llamadas? ¿Qué hago saliendo a encontrarme con la persona? Sabiendo cuáles son sus pretensiones. Pues el que le gusta el fuego, en él perece. Si me gusta estar a toda hora en riesgo, pues entonces, bienvenida, siga Luz Angelita haciéndolo, hasta que al fin caigo. No, pues si ya sé que eso es así, pues no lo vuelvo a llamar, no me vuelvo a encontrar con él, no le recibo llamadas, no le escribo por el correo electrónico, no le respondo si me escribe, no lo tengo en el WhatsApp, no lo tengo en redes sociales, porque ya sé que me va a ser ocasión de caer. A esos que se refiere esa cita. Si tu pie te hace caer, pues hombre, si ya sé que no debo ir a X lugares, porque si yo quiero aprender a orar, no me tengo que ir a un bar, no me tengo que ir a la discoteca, no me tengo que ir a un motel, porque allá no me van a enseñar eso. Si ya sé que ese es mi riesgo, pues me aparto, me alejo, no voy. No puedo ser tan ingenua de creer, no, yo, porque se lo digo porque es que yo misma lo he escuchado de personas. No, doctora, yo me sé comportar. Y yo sé que y no pasa nada porque yo sé comportarme. Mentira. En el fondo de nuestro corazón sabemos que vamos fácilmente a caer allá en lo que no nos toca. Entonces, si eso es así, y te llaman, mira, es que te invito, mira, vamos a comer, pero después vamos a bailar y después, bueno, lo que la noche proponga, porque como la noche es joven y es bella, tú sola, yo solo, pues si ya sabemos que es así y no conviene eso en nuestra vida, pues fácil, no voy al lugar donde no tengo que ir, no me expongo a caer allá como ternero degollado, no me voy como corderito al matadero. No acepto esa invitación, no la propongo, no busco. Si ya sé que encontrarme con X persona va a terminar en un encuentro de sexualidad que sé que no debo, pues ¿para qué me pongo a encontrarme con esa persona? ¿Para qué me pongo a llamarla y a buscarla? ¿Para qué le respondo el mensaje? No debo hacer cosas que mis manos no deben, ni tocar, ni cosas que mis ojos no deben mirar, ni mis pies, ni mis oídos, ni nada. Tengo que cuidar con quién me relaciono y de qué manera lo hago. ¿Qué nos dice Hebreos 2:18? Nos dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados, es decir, Jesucristo. Esta cita se refiere a él. Él fue tentado. Lo acabamos de leer en San Lucas. Pero él no pecó. Él no cedió a la tentación. Pero como Jesucristo fue hombre como nosotros, o sea, él fue hombre. Él sintió las sensaciones que un ser humano tiene, pero él no pecó. En eso sí tenemos esa certeza y esa claridad, porque su origen no fue el mismo que nosotros.
Él es el Hijo de Dios. Pero precisamente porque él también sufrió la tentación y la venció, es el que puede ayudarnos en el momento en el que seamos tentados. Precisamente por eso mismo. En Hebreos 4, 15 y 16 dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, ahí está otra clave. Jesucristo como sumo sacerdote, Jesucristo como ejemplo de que sí es viable vencer la tentación. Jesucristo victorioso, Jesucristo obediente al Padre, Jesucristo sometido a la voluntad del Padre, Jesucristo cumpliendo esa voluntad para que se pueda dar el plan que el Señor instauró, la salvación de nosotros, el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿a quién más sino a Él que venció al enemigo, que dio su vida por nosotros? Vamos a acudir. No hay otro fuera de Él, es Él quien puede ayudarnos, es Él quien puede darnos una mano, es Él quien nos puede ayudar a vencer la tentación para no seguir cayendo en el mismo pecado una y otra vez. Pero no podemos estar, como dice mucha gente, no, pues el que peca y reza, empata. Entonces sigamos pecando, que eso el Señor nos sigue perdonando y aquí vamos. No. Ya a esta altura nosotros tenemos que ser muy conscientes de que la sangre del Señor Jesús se derramó en una cruz para que se cumpliera el propósito de salvación, pero que está en nosotros poner todo y todas las herramientas que Él nos está dando y que nos ha venido dando y que hoy nos está diciendo varias claramente que ahorita las vamos a resumir nuevamente, así, para que no me digan, pero doctora, usted no cerró, como que no nos quedó claro. No, sí nos va a quedar claro. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 6, 18? Mire, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso el pecado de la parte sexual es tan delicado, porque nuestro cuerpo está llamado a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros lo contaminamos por medio de la sexualidad que no es agradable a los ojos de Dios, estamos atentando contra nuestro propio cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo. Y eso sí que es darle la llave plena. Esa es darle la llave de entrada de la puerta principal al enemigo, es darle si hay puertas secundarias también, y si tienes caja fuerte en tu casa, también se la estás dando cuando tú entras en esta situación. Entonces no puedes seguir permitiendo que esto pase. Hay que huir de esas situaciones donde podemos fácilmente sucumbir. Lo que les decía, si ya sé que fulanito me llama y ya sé cuál es su intención, ¿para qué voy? ¿Para qué me arriesgo? Si ya saben ustedes los señores que fulanita les gusta mucho, pero que es una mujer casada, que es una mujer comprometida, ¿para qué siguen conservando una amistad y que no conviene? ¿Qué hizo José, el que fue vendido por sus hermanos? Cuando la mujer de Butifar lo quería seducir, ¿se quedó ahí? Ay, sí, venga, desvista. No, huyó, voló, escapó, se esfumó. Como dirían por ahí, puso pies en polvorosa. Chaolín, chaolín, pingüín, adiós antes de que. Y eso le costó ir a la cárcel, porque ella, apenas llegó el señor marido, le dijo, ay, no, mira que José quiso profesarse conmigo. Y entonces pero él prefirió eso a pecar contra Dios.
Él huyó. Y como él huyó, se cumplió el propósito de Dios en la vida de José. Se cumplió. Si uno va a la palabra, hay muchos ejemplos de situaciones en que personajes bíblicos fallaron porque se dieron a la tentación. Vamos a poner un ejemplo. Caín se dio a la tentación de la envidia. Tuvo tanta envidia contra su hermano Abel que terminó incluso, ¿qué? Asesinándolo. Gravísimo, ¿cierto? Judas, el discípulo del Señor Jesús, terminó vendiéndolo por dinero, por unas monedas. Jonás, un elegido de Dios, pero de un genio bárbaro y rebelde. Le dijeron, vaya para Nínive, y él cogió para el otro lado. No, me voy para Tarsis porque es que yo quiero. Es que no, yo no voy a ir allá a Nínive porque es que yo voy y anuncio un castigo y después tú, yo te conozco, Señor, eres misericordioso, entonces ya no vas a cumplir lo que me haces decir, entonces quedó mal. ¿No? Rebelde el hombre y mal geniado. Y ahí se dio, cuando se fue para el lado que no era, entonces como el Señor también tenía su plan, venga para acá, mijito. La ballena venga, se lo comió y pum. A los 3 días, pum, lo vomitó allá en la playa. Y mire, a ver, ¿tuvo tiempo de reflexionar? Sí, Señor, ya entendí. David, el rey David, casi nada, ¿no? ¿Recuerdan esa parte donde él se levanta y va y mira allá y ve a una hermosa mujer bañándose, desnuda, y el hombre de una vez quedó ahí? Y no solamente quedó que la vio, sino que la mandó llevar para que estuviera con él. Y no solo no le bastó con eso, sino que quedó en embarazo. Y entonces dijo, no, pues aquí toca ver cómo engañamos al esposo, y lo mandó llamar y venga y vaya a su casa. Y como el hombre no fue, Urias, entonces viendo que no le podía achacar el muerto, como dicen por ahí, el bebé de ella, al esposo, porque era productora de su engaño, entonces optó por otro camino, aún igual o peor de grave. No, pues mandémoslo al frente de batalla con instrucciones exactas de que se ha puesto en el lugar más fuerte de la batalla, pues para que se muera ya, lo maten, y aquí no ha pasado nada, yo me quedo con la señora y todo bien. Se dio. Entonces fíjense ustedes cómo el haberse ido cambia la historia. Cambia muchas cosas en la vida nuestra. Y como cuando no se cede, el Señor permite que se cumpla. Y no tiene él que estar desviando todo el tiempo, muestra a ver, usted la embarró otra vez, muestra a ver cómo le ayudo, cómo vuelve y le organizo la cosa, porque usted vuelve y cae y vuelve. No. Ahí están ejemplos de personajes bíblicos, seres humanos de carne y hueso como usted y como yo. Nos toca huir, apartarnos, sacar de nuestra vida lo que sabemos que no construye, que no edifica y que no nos permite cumplir con el propósito de Dios, y que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Que nos dice la palabra que no hay que tatuarnos, no hay que tatuarnos. Que nos dice la palabra que no hay que estar en borracheras, en inmoralidades, con mentiras, con groserías. Pues hombre, nos toca apartarnos. Si las personas están todo el tiempo hablando malas palabras, siendo groseras, haciendo chistes con doble sentido, y nada de eso agrada a Dios, y es una tentación, y yo voy a terminar en lo mismo, pues mejor me aparto de ese grupo. Porque ¿para qué estoy ahí? ¿Para qué? Ahora ya viene una pregunta que hoy dejo planteada antes de ya cerrar, como haciendo un mini resumen de cuáles son las herramientas que el Señor nos trae esta noche, nos recuerda o nos las da a conocer si no lo sabíamos, de cómo enfrentar la tentación. Y es esa pregunta: ¿qué decisión vas a tomar hoy en tu vida frente a este tema de las tentaciones, por supuesto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Vamos a seguir en lo mismo? ¿En el mismo caigo y vuelvo y me levanto y vuelvo y caigo en lo mismo y vuelvo y caigo en lo mismo? ¿O me voy a poner pilas de verdad
Y voy a empezar a velar y a orar, a leer realmente la palabra de Dios, a escudriñarla, a entenderla, a apropiarme de ella, a escribirla, a pegarla incluso en la habitación, en la nevera, donde quiera que esté, para estarla recordando, para estarme alimentando de ella. El que no tiene mucho que hacer, ocúpese. Porque mire, Jesucristo fue el modelo ejemplar del ser humano que siempre estaba trabajando, que siempre estaba al servicio de los demás. Y muchas veces el no estar nosotros ocupados hace que nuestra mente tenga tiempo para generar los pensamientos que no tiene por qué generar y darle cabida al pecado. Entonces hay que mantenernos ocupados. Tercero, hay que renunciar, hay que sacar lo que no construye, hay que sacarlo. Y cuarto, vengamos y vayamos a Jesús, porque Él sí puede, Él es el que puede, pero nosotros tenemos que dar esos pasos, porque si no, no hay cuándo, no hay cómo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha sido clara la explicación? Completamente. Gracias, mi Noel Rolando. La verdad, el Señor me había inquietado para preparar este tema y encontré hoy, haciendo la preparación, cosas interesantes que las traje hoy aquí por medio de esta presentación. Realmente espero que sean de gran ayuda para cada uno de nosotros y que nos ayude a tomar el Señor las decisiones correctas, porque los tiempos son difíciles y hay tantas formas en que el enemigo nos tienta, tantas, con la grosería, con la mentira, con la calumnia, con la murmuración, con el alcohol, con las drogas, con los juegos de azar, con los videojuegos, con las maquinitas, con el brujo, con el hechicero, con el poner nuestra fe y nuestra confianza en la mata sábila puesta patas arriba, en el horóscopo, en la carta astral. O sea, hay tantas formas de... Con los excesos a veces uno no se da cuenta y termina con idolatría con las personas, con el trabajo, o sea, de tantas formas como yo les decía el viernes pasado. Cuando yo laboraba en una entidad y pasé, aprendí muchísimo, apoyé a muchísimos usuarios, a muchos pacientes, pero llegué a un punto en que yo no me había dado cuenta y terminé en idolatría con mi trabajo. Y eso no está bien. Y a más de uno sé que le ha pasado. Y yo en aquel momento pensaba que era lo correcto. No, yo lo estoy haciendo bien porque yo estoy trabajando, porque yo estoy ayudando, porque yo estoy sirviendo, porque yo sí, yo le hablaba a los pacientes de la palabra de Dios, los invitaba a buscar de Él, sí. Pero llegó un punto que era ya un exceso. O sea, un exceso solo vivir en función de trabajo, 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 trabajo. Y le estaba quitando el lugar que Dios debía tener en mi vida, porque le estaba dando todo al trabajo y al trabajo y al trabajo. Tanto que Fabio me decía, oiga, ¿por qué no se lleva el colchón y duerme allá? Que lo único que le falta es llevarse el colchón. Y yo incluso me ponía brava. Les cuento, porque así es uno. Yo decía, no, pues que él no entiende, es que no entiende que es que ese es mi deber, es que esa es mi obligación, es que él no comprende. Y resulta que la que no entendía era yo. Yo era la que estaba equivocada. Entonces, cuidado, porque esos excesos a ratos nos salen caros. Entonces, todo en su medida, todo de la manera que Dios guíe en cada uno de nosotros. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer entonces la oración de acuerdo a la enseñanza. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos infinitas gracias y traemos esta súplica que voy a hacer en nombre de todos los que aquí estamos, la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios.
Señor misericordioso, tú, Jesucristo, fuiste tentado, pero previo a eso fuiste lleno de tu Santo Espíritu. Es decir, que tú ibas preparado para lo que iba a venir. Hoy con humildad profunda, Señor, yo te imploro que tú nos perdones por todos nuestros pecados, que tú tengas compasión y misericordia de nosotros y nos laves con tu preciosa sangre. Nos limpies, nos purifiques, nos renueves, nos transformes y nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Porque sin esa llenura es imposible enfrentarnos a la tentación y vencerla. Y de tentaciones está llena la vida, el día a día nuestro, Señor. Tú lo sabes, tanto lo sabes que por eso en la oración modelo del Padre Nuestro nos dice la clave. No nos dejes caer, no nos dejes ceder y hay que pedirlo al Padre. Clarito nos lo enseñaste, Señor. Pero a veces lo hacemos con tanta falta, digámoslo así, como de reflexión de lo que estamos diciendo. Lo hacemos ya como dirían por ahí, repetimos como el lorito, sin ser conscientes de qué estamos diciendo en el Padre Nuestro. Señor, hoy nos has recordado que debemos velar, estar despiertos, atentos y orando permanentemente en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, Señor, para justamente no caer, no ceder a la tentación. Señor, la palabra, hoy nos recuerdas la importancia de la palabra. Señor, perdónanos porque a ratos hemos sido flojos, perezosos, poco diligentes para ir a la palabra, para buscarla, para leerla, para escudriñarla, para amarla, porque es la herramienta más preciosa y poderosa que tenemos, pues tanto que tú la usaste, Señor Jesucristo, para combatir al enemigo. Señor, ¿a quién más vamos a ir sino a ti? Tú que también fuiste tentado, pero que superaste las tentaciones y venciste al enemigo hasta que él se apartó. Señor, te pedimos, tú que conoces nuestros corazones, que sabes cuáles son nuestras debilidades. Señor, yo te pido que en este instante, en este momento, tú, Señor, nos ayudes a tomar esa conciencia, cada uno de nosotros. Y yo los invito allí donde cada uno está, a que reflexionemos y reflexionen sobre cuáles son nuestras debilidades. Y dígaselo allá, audiblemente, con su micrófono silenciado, que yo no necesito oír, es el Señor quien quiere oír. ¿Cuál es nuestra debilidad? Reconozcamos hoy delante del Señor. ¿Cuál es la debilidad que tenemos? ¿Cuál es la situación que definitivamente no hemos logrado? Porque se vuelve un deseo incontrolable, lo que sea, la ira, la mentira, la fornicación, la lujuria, el alcohol, lo que sea, Señor. Tú sí sabes, pero tú quieres que hoy nosotros te lo digamos. Señor, escucha a cada persona que está allí del otro lado de la pantallita, escuchando esto que te estamos diciendo, para que tú, Señor, una vez nosotros reconozcamos cuál es nuestra debilidad, podamos decirte abiertamente, Señor, he luchado en mis fuerzas contra el problema que tengamos y no he podido vencer, Señor, y necesito de ti. Necesito esta noche de ti, Señor. Tú sabes cuánto necesita cada una de estas personas y necesito yo misma de ti, Señor, para poder vencer al enemigo, para no seguir cayendo en el mismo pecado, para poder salir como tú, Jesucristo, victoriosos. Pero ¿sabes lo que cuesta? Porque para ti no fue fácil, aún siendo el Hijo de Dios también fuiste hombre.
40 días sin comer, Señor. ¿Cómo sería el hambre que tú sentiste en ese momento? Y sin embargo, no cediste. Tú nos conoces, Señor, somos frágiles, somos débiles, Señor. Pero hoy tú quieres que reconozcamos esa fragilidad, que vengamos delante de ti, la ponemos. Yo los invito, cada uno dígale allí en la intimidad de su oración: Señor, reconozco hoy que te estoy fallando por mi carácter, por mi soberbia, porque digo malas palabras, porque soy mentirosa, porque soy orgullosa o soy orgulloso, porque fallo en la debilidad es la carne, Señor, la debilidad son las mujeres o la debilidad son los hombres, no sé, lo que sea. Señor, hoy yo lo confieso delante de ti, Señor, pero vengo a ti con arrepentimiento genuino. Vengo a decirte, sola, no soy capaz, no puedo, pero no quiero más seguir cayendo en lo mismo, Señor. Vengo hoy delante de ti, reconociendo mi pecado, mi debilidad, mi fragilidad. Pero también vengo a decirte, Señor, tú que superaste la tentación, socórreme. Dame la fuerza para enfrentar esta situación. Dame la fuerza para huir cuando tengo que huir. Dame la fuerza para renunciar a lo que tengo que renunciar. Dame la fuerza, Señor, para decirle no a lo que debo decirle no, para apartarme, para poner distancia, para poner terreno, kilómetros. Si es una persona en el trabajo quien me tenta, si es A, si es B, Señor, si esa persona no se aparta, pues me aparto entonces yo, Señor. Pero ayúdame hoy a tomar decisiones, Señor Jesús. Porque no quiero, díselo allí en la intimidad, no quiero, Señor Jesús, darle más la llave de mi corazón, de mi vida, de mi casa, de mi familia al enemigo. Hoy arrebato las llaves que le di al enemigo y te las entrego a ti, Jesús de Nazaret. Porque de hoy en adelante tú eres el administrador de mi casa. Dígalo allí, declárelo con convicción. Tú, Jesús, eres mi Señor, eres mi Redentor, eres mi Salvador, eres el dueño de mi vida, Señor. Yo te entrego hoy y empieza a entregar mi vida, entrega tu vida, entrega tu familia, entrega tu esposo, entrega tus hijos, entrega tu trabajo, entrega tus finanzas. Porque tal vez la tentación en la que hoy estás es de renegar porque tienes dificultades económicas, porque ha llegado un espíritu de ruina. No cedas a ello. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, y aunque esté con escasez, y aunque tenga deudas, y aunque las cosas parecen que todos salen al revés, tal vez tu problema no es ese, tal vez es un problema de salud muy grave. Y tal vez quieres renegar en contra de Dios, y tal vez esa es tu tentación. Dile hoy, no, Señor, no voy a ceder a eso. Voy a levantar mis manos, voy a alabarte, a bendecirte, voy a agradecer por este problema que tengo, porque sé que tú me vas a sacar victorioso, victoriosa. Porque tu palabra dice que si yo resisto al enemigo, él huirá de mi vida. Porque tú, Señor, me has enseñado hoy que si yo velo, que si yo oro, que si yo declaro tu palabra, que si yo me esfuerzo en hacerla viva en mi vida, tú y yo, Señor Jesucristo, saldremos victoriosos de esta prueba. Y lo lograremos, Señor. De hoy en adelante, decláralo. Tú, Jesús, eres el administrador de mi vida, de mis hijos, de mi esposo, de mi casa, de mi trabajo, de mis amigos, de mi barrio, de mi país, Señor. Eres tú, Señor. Ya no puedes seguir siendo el enemigo. Ya no más. Ya le quito en ese momento las llaves y el terreno que yo había cedido, porque hoy me rindo a ti, Jesús. Hoy me rindo a ti. Hoy te permito venir a mi vida, entrar en mi vida y tomar el control, Señor. Y tú me haces fuerte. Y tú me limpias y me liberas, Señor. Vengo hoy delante de ti, Jesús, porque tu misma palabra lo dice, que tú lograste superar la tentación, que tú la sufriste en carne propia y que saliste victorioso. Y por lo tanto yo puedo venir delante de ti y someterme a ti, adorarte a ti,
amarte a ti. Y tú me edificas, Señor, y me levantas en victoria. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por esta enseñanza, gracias porque edificas y construyes en nuestra vida. Hoy queremos decirte, aquí estamos dispuestos, Señor, para que se cumpla en cada uno de nosotros tu propósito, para que el enemigo no siga torpedeando nuestra vida. Bendito y alabado seas, glorificado sea tu santo y poderoso nombre, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén completamente. Amén. Bendito sea el Señor. Oraciones de intercesión. ¿Quién necesita? ¿Por quién vamos a orar esta noche? Hay unas personas que sé que necesitan, que la hemos venido entregando, como el señor Gregorio Moreno y su esposa, sus hijos. Su situación no es fácil. Un cáncer de estómago que está bastante avanzado. Por él vamos a orar, pero si hay más peticiones, por favor, para que o la escriban por el chat o abran su micrófono.